Noches, continuamos con el desarrollo de la unidad número 1. Seguimos viendo las formas de organizar la información y seguimos enfocados en las formas no redactadas. En las clases anteriores ustedes ya vieron el cuadro sinóptico, su estructura, su concepto, también vieron el esquema de contenido y ahora le toca el turno al mapa conceptual. Vamos a ver hoy algunos conceptos, definiciones, cuáles son los elementos del mapa conceptual, cuál es su estructura, cuáles son los pasos para desarrollarlo y demás. Bien, estamos ya en la diapositiva número 2, en donde vamos a ver básicamente la definición, un concepto, un acercamiento de lo que significa o de lo que es o de lo que se trata el mapa conceptual. Básicamente el mapa conceptual es un gráfico, ¿sí? Una figura que me permite a mí organizar los pensamientos que yo voy teniendo a partir de la lectura de un texto y hacer conexiones entre las diferentes ideas que contiene ese texto, ¿sí? Nos ayuda a comprender mejor los conceptos porque, y esto está científicamente comprobado, el cerebro procesa con mayor facilidad los gráficos o las figuras que los textos. Entonces, por eso es que el mapa conceptual se ubica dentro de las formas de organizar la información porque me permite a mí organizar un libro, un texto, un capítulo de un libro, organizarlo visualmente, ¿sí? Y de un solo vistazo poder tener el contenido completo de ese texto, de ese libro o de ese capítulo que yo necesito estudiar o que yo necesito leer, ¿sí? Básicamente los mapas conceptuales también reciben el nombre de diagramas conceptuales, pero nosotros le vamos a llamar mapa conceptual. Em, y muchas veces el mapa conceptual se confunde con el cuadro sinóptico, un poco por lo que tiene que ver con el uso de las figuras geométricas, como las flechas, las llaves, los cuadros y demás. Pero el mapa conceptual ustedes van a ver que tiene características muy especiales y muy específicas que lo diferencian por completo del cuadro sinóptico. Entonces eso hay que tener en cuenta. Muchas veces pasa en los parciales o en los exámenes finales, cuando se les pide que realicen un cuadro sinóptico, hacen un mapa conceptual. O al revés, se pide un mapa conceptual y hacen un cuadro sinóptico. Así que, tienen que prestar mucha atención, sobre todo en cuanto a los elementos que conforman el mapa conceptual, que son tres y que ya los van a conocer, y a la estructura que adopta el mapa conceptual, a la estructura visual gráfica que adopta el mapa conceptual y que es muy distinta a la del cuadro sinóptico que ustedes ya conocen, que se cimenta de izquierda a derecha, que parte de la estructura, perdón, de la idea central, que se va expandiendo hacia la derecha con ideas principales, ideas secundarias e ideas complementarias. Bien, veamos ahora qué me dice acá esta definición del mapa conceptual. Ustedes la están leyendo, así que yo no la voy a leer por completo, pero sí la voy a ir desmenuzando. Mapa conceptual es una herramienta de aprendizaje basada en la representación gráfica de un determinado tema a través de la esquematización de los conceptos que la componen. Y eso es el mapa conceptual, es una esquematización de conceptos. Ya vamos a ver qué son los conceptos específicamente para el mapa conceptual. Pero cuando hablamos de esquematización, hablamos básicamente de jerarquización, ¿sí? Esquematizamos y jerarquizamos ideas a partir de la división de ideas principales, distinción de ideas secundarias y demás, ¿sí? Entonces, fíjense cómo el mapa conceptual también se basa o se realiza a partir de la identificación, sobre todo, de las ideas principales de un texto. Bien, dice que estos conceptos son escritos de forma jerárquica dentro de figuras geométricas como óvalos o recuadros. El mapa conceptual también se vale de figuras geométricas como óvalos, que dice ahí que son una suerte de circulitos aplastados, si se quiere, como para que lo entiendan, ya lo van a ver después, o bien de rectángulos, cuadrados, incluso algunos hacen hasta estrellas. Es decir,
El mapa conceptual lo que me permite a mí es que tiene la libertad y les da a ustedes la posibilidad de ser lo más creativos posible, siempre y cuando ordenen y jerarquicen bien las ideas, los conceptos y demás. ¿Sí? Y estos óvalos o recuadros que, están que contienen a los distintos conceptos, ¿sí? Se van conectando entre sí a través de líneas o palabras enlace. Las líneas o palabras enlace son las palabras que van conectando a los distintos conceptos que están contenidos dentro de las figuras geométricas que en este caso se le dice óvalos o que también se le dicen nodos en la mayoría de los casos. Eh, Hasta acá vamos a llegar con esta diapositiva, con lo que tiene que ver con la definición del mapa conceptual. En la diapositiva 3 vamos a ver un ejemplo de lo que es un mapa conceptual. Diapositiva número 3, como les dije anteriormente, acá estamos frente a un ejemplo de mapa conceptual. Lo que yo les quiero comentar y que ustedes lo van a ver a lo largo de toda la clase es que este no es la estructura única que tiene el mapa conceptual. ¿Por qué? Porque puede adoptar una estructura diferente, puede adoptar la estructura de un sol, puede adoptar la estructura de un sistema solar, puede adoptar la estructura que me permite a mí leer de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Esto queda muy a criterio de ustedes y de cómo interpreten el texto que están leyendo y cómo logren unir los distintos conceptos, las ideas y demás. Es decir, este es un ejemplo, pero como les digo, no hay una estructura única de cómo se realiza un mapa conceptual. Eso ya queda a criterio de ustedes cómo hacen la distribución de las ideas, de los conceptos y demás. Por el momento yo les voy mostrando esta, que es una estructura básica que parte de la idea central. ¿Sí? El mapa conceptual también parte de la idea central y fíjense que este es un ejemplo de un mapa conceptual sobre el concepto del mapa conceptual. Es decir, es un mapa conceptual que conceptualiza o que grafica, ¿sí? el, lo que acabamos de ver, la definición o alguna de las cuestiones que acabamos de mencionar en la definición anterior. Dice, mapa conceptual. Todo lo que ustedes ven en los rectángulos son los conceptos. Todo lo que ustedes ven en los rectángulos son conceptos. Ya vamos a ver más adelante, en la próxima diapositiva, qué es un concepto, ¿sí? Pero como ustedes pueden observar, y acá les voy adelantando, el concepto debe ser una palabra, dos palabras a lo sumo tres palabras. En el concepto no pueden ir definiciones, extensión de texto o desarrollo teórico, solamente palabras clave, ¿sí? Que la hemos trabajado al principio de año. Las palabras clave que son esas palabras que están íntimamente relacionadas a la idea central del texto, palabras que me van marcando a mí que estamos en presencia, por ejemplo, de una idea principal y demás. Fíjense entonces, lo que está en recuadro son los conceptos, tanto mapa conceptual, estrategias de aprendizaje, características, elementos, conceptos y demás, ¿sí? Todo eso son los conceptos de este mapa conceptual. Lo que ustedes ven luego, entre concepto y concepto, van a ver algunas líneas que que están enlazando a un concepto con otro. Y esas son las famosas palabras enlace que yo les acabo de mencionar. Y las palabras enlace también las vamos a ver con detenimiento en diapositivas siguientes. Pero más o menos les voy adelantando que son verbos, que son palabras que yo estoy, no sé, por lo general son verbos, pero también puede haber eh, pronombres y otros tipos de palabras como artículos y demás. Pero mientras tanto vamos viendo que lo que une a un concepto con otro son las palabras enlace, ¿sí? Y fíjense que hay algo que nosotros no hemos nombrado dentro. Hasta acá tenemos dos elementos del mapa conceptual y en realidad el mapa conceptual tiene tres elementos.
El tercer elemento es el de las proposiciones. Proposiciones que ya también las vamos a entender y las vamos a ver sobre el final de esta clase. Entonces, acá se ven tres elementos del mapa conceptual. Los conceptos, que están dentro de lo que son los recuadros que ustedes están viendo, las palabras enlace, que son cada una de las palabras que van, de las palabritas que están ustedes viendo, unidas con esas líneas, con esas flechas. También pueden usar flechas. Acá no se ven flechas, pero se ven líneas. Y finalmente las proposiciones. Las proposiciones que son oraciones y conceptos que se van creando, perdón, no son conceptos, son oraciones que se van creando a partir de la unión de conceptos con palabras enlace. Y la proposición en este caso sería, por ejemplo, una proposición. El mapa conceptual es una estrategia de aprendizaje y sus elementos son los conceptos, las proposiciones y las palabras clave, que dice ahí que en realidad son palabras enlace. ¿Sí? No son palabras clave, ahí yo me confundí, son palabras enlace. ¿Sí? Bien, eso es el ejemplo esto es un ejemplo de lo que tiene que ver con el mapa conceptual. Bien, estamos en la diapositiva número 4, en donde vamos a comenzar a desmenuzar o a conocer cuáles son los elementos que conforman el mapa conceptual. Yo les dije que son tres, arrancamos por el primero, que son los conceptos, que básicamente son los eventos, objetos, hechos, situaciones que me permiten a mí representarlos dentro de figuras geométricas que reciben el nombre de nodos. Cualquiera sea la figura geométrica que yo decida utilizar para mi mapa conceptual, es decir, un círculo, un rectángulo, un cuadrado, recibe el nombre de nodos, ¿sí? Y lo que tenemos que tener en cuenta es que cada concepto representado en el mapa conceptual es relevante o cumple una relevancia dentro de lo que es el significado del concepto de mayor jerarquía, que es, por supuesto, el concepto que está centrado en la idea central, valga la redundancia, o en el tema, ¿sí? Es decir, yo siempre comienzo estructurando o cimentando el mapa conceptual a partir del tema o idea central. Luego se van abriendo una serie de otros conceptos que podemos denominarlos como conceptos principales que rodean al concepto central o al concepto tema, ¿sí? Estos conceptos, por supuesto, deben estar organizados, deben estar presentados de manera organizada, de manera que exista una relación entre los conceptos más significativos, ¿sí? Es decir, que no cualquier palabra va a estar ubicada dentro de lo que es un nodo o dentro de lo que sería un concepto, ya que estos conceptos se relacionan entre sí y si yo voy poniendo cualquier palabra, esto terminaría siendo una red de conexiones incomprensible. Y la idea del mapa conceptual es básicamente que me ayude a comprender mejor el texto, ¿sí? Que me ayude a comprenderlo a partir de un vistazo, a partir de solamente una observación, ¿sí? Además hay que tener en cuenta, y como yo les explicaba recién, los conceptos no deben ser verbos o no tienen verbos, es decir, no debe haber oraciones dentro de los nodos o de las figuras geométricas, sino solamente palabras y pocas palabras. Lo que yo les decía recién, las palabras clave. Las palabras clave que son esas palabras importantes, esas palabras eh, que están, como les decía, íntimamente relacionadas tanto a las ideas principales y que están contenidas dentro de las ideas principales y también relacionadas a la idea central del texto. Los conceptos no deben tener verbos, les decía, y además no deben formar oraciones completas, no debe haber desarrollo teórico acá tampoco dentro de los conceptos. Tampoco pueden repetirse los conceptos dentro del mapa conceptual, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejemplo de los conceptos en la diapositiva siguiente. Bien, estamos en la diapositiva número 5. Acá tenemos un nuevo mapa conceptual, un nuevo ejemplo de mapa conceptual y como yo les decía, fíjense que no hay una forma única de elaborar un mapa conceptual.
La estructura es más o menos similar, también se lee de arriba hacia abajo en este caso, pero fíjense cómo podemos incluso hacer líneas transversales, no necesariamente, incluso podemos usar líneas curvas, no debe ser todo tan recto, tan estructurado. Por eso les decía que el mapa conceptual me da a mí la posibilidad de ser creativo y lo máximo, y poner mi máxima creatividad a la hora de elaborarlo, de realizar. Estamos en los conceptos y fíjense que están marcados de colores acá los conceptos. Y una vez más les digo, no se ve desarrollo teórico, se ven solamente palabras y son palabras clave dentro de lo que es o fue este texto que está representado gráficamente a través de este mapa conceptual y además fíjense cómo tampoco hay reiteración de palabras, es decir, los conceptos. Por ejemplo, tengo el concepto materia arriba, que es el concepto central, el de mayor jerarquía, ¿sí? Y ustedes van a ver que no se repite en ninguna otra parte, es decir, no hay otro concepto de materia o la materia dentro de este mapa conceptual, como tampoco lo hay de núcleo, como tampoco lo hay de átomos. Bien, entonces tengan en cuenta que los conceptos no se repiten. Entonces, para que ustedes puedan identificar los conceptos, tomen la idea principal del texto y vean cuáles son las palabras que resaltan de ese concepto, de esa idea principal, ¿sí? Y la van estructurando. Bueno, me resalta acá materia, me resalta átomo, porque es una palabra clave dentro de lo que tiene que ver este, con la física, el núcleo, los protones, los neutrones y demás, ¿sí? Y fíjense que acá tenemos además, bueno, no les quiero explicar más que esto, solamente nos vamos a centrar en esto de los conceptos. ¿Los nodos cuáles son? Los nodos son, en este caso, estas figuras rectangulares que ustedes están viendo que tienen que está marcada en distintos colores. Bien, entonces esos son los conceptos. Espero que quede entendido. Bien, estamos ya en la diapositiva 6, en donde nos vamos a centrar en el otro elemento, en el segundo elemento que conforma un mapa conceptual, que son las palabras de enlace o palabras enlace. Estas palabras son básicamente o tienen por función, o la función de las palabras enlace, mejor dicho, son las que expresan la relación entre dos o más conceptos. Sirven para relacionar los conceptos que yo he ido identificando para mi mapa conceptual. Y lo que tengo que tener en cuenta es que son lo más concisas posible. Recuerden que son, cuando hablamos de formas no redactadas de organizar la información, del cuadro sinóptico, del esquema de contenido o del mapa conceptual, tenemos que evitar el desarrollo teórico, tenemos que evitar escribir definiciones completas, ¿sí? Tenemos que ser lo más concisos posible. Estas palabras enlace por lo general y en la gran mayoría de los casos son verbos, se utilizan verbos para poder enlazar un concepto con otro, pero no siempre. Yo les decía que tenemos que buscar la palabra precisa o la palabra justa, la palabra que me está haciendo falta a mí para unir un concepto con otro y darle sentido y darle relación a un concepto con otro, ¿sí? Algunas de las palabras que podemos usar para esto son, por ejemplo, incluye, requiere, se clasifican en, están formados por, etcétera, etcétera, ¿sí? Es decir, son expresiones breves que podemos utilizar para enlazar un concepto con otro. No demasiado extenso tampoco, tengan cuidado. Así como los conceptos son breves y son prácticamente una, dos o lo máximo tres palabras, las palabras enlace también deben ser lo más concisas posible, ¿sí? En la próxima diapo vamos a ver un ejemplo de palabras enlace. Y ustedes pueden observar, estamos en la diapositiva número 7, aquí pueden observar distintos ejemplos de cómo las palabras enlace van uniendo o van relacionando un concepto con otro dentro de lo que es este mapa conceptual que tiene como idea central o como tema la Tierra, ¿sí? Nuevamente nos encontramos con un mapa conceptual que está estructurado de arriba hacia abajo, pero como les digo,
podemos darle distintas estructuras a este tipo de figuras, a este tipo de formas no redactadas de organizar la información. Las palabras enlace, en este caso, fíjense cómo le van dando sentido en la relación que hay entre un concepto con otro. Y tomemos la parte izquierda. Dice, la Tierra pertenece al sistema solar junto con otros cuerpos celestes como la Luna y el Sol. Fíjense cómo va cobrando sentido o cómo va uniendo y va relacionando un concepto con otro, eh, cómo van uniendo estas palabras un concepto con otro. Y esa es su función principal, ¿sí? Es para que tengan en cuenta que además, fíjense que son breves, son concisas y se pueden, y sirven para unir conceptos, básicamente. Esa es la función de las palabras de enlace. Bien, estamos en la diapositiva número 8 y finalmente llegamos al tercer elemento que conforman los mapas, que conforma un mapa conceptual, que son las proposiciones. Cuidado acá que se dicen que son proposiciones y no preposiciones, ¿sí? Las proposiciones son básicamente o se forman o se conforman a partir de la unión de dos o varios conceptos que se van relacionando a través de las palabras enlace en un mapa conceptual. Es decir, la proposición es la oración que a mí me queda a partir de la unión o de la relación que yo voy estableciendo entre los distintos conceptos a partir de las palabras enlace, como yo les explicaba en los ejemplos anteriores, ¿sí? Si ustedes pueden observar o escuchar el audio anterior, yo prácticamente he leído una oración coherente, una unidad semántica, una oración que se entendió a la perfección y que está prácticamente escrita a la perfección en el mismo mapa conceptual, ¿sí? Entonces, básicamente las proposiciones son estas, son esas oraciones que se van formando a partir de de los distintos conceptos o de la unión de los distintos conceptos que se establecen a partir de las palabras enlace. Las proposiciones básicamente son unidades semánticas, les decía recién, o unidades de significado, porque lo que leo o lo que se forma tiene sentido y tiene significado, y por lo general lo que se forma es una idea principal dentro de un texto, ¿sí? Eso para que lo tengan en cuenta. Y en esencia o en síntesis, un mapa conceptual expresa visualmente un conjunto de proposiciones sobre un tema determinado, que es el tema del cual parte toda la estructura del mapa conceptual. Entonces, eso para que tengan en cuenta. Las proposiciones deben quedar perfectamente escritas dentro del mismo mapa conceptual, ¿sí? Es decir, yo lo puedo leer al mapa conceptual siguiendo las flechas, ¿sí? Siguiendo las palabras enlace, las flechitas que yo voy marcando o que voy marcando para establecer la relación entre un concepto y otro. Básicamente es eso, las proposiciones, ya me estoy confundiendo yo también, las proposiciones son básicamente oraciones, chicos, oraciones que se van formando a partir de la unión de dos o más conceptos que se establece esa unión mediante las palabras enlace, que son las flechitas que se van marcando y que me van marcando el camino donde comienza y donde termina el mapa conceptual. Bien, estamos en la diapositiva número 9 y acá vamos a ver cómo elaborar un mapa conceptual. Primero, por supuesto, debemos leer detenidamente el texto, ¿sí? Y poder identificar la idea central del texto. Esto ya no es nuevo para ustedes. Ustedes saben que tanto para hacer un resumen, síntesis, mapa conceptual, cuadro sinóptico, esquema de contenidos, debo leer el texto completo y lograr identificar la idea central del texto, es decir, de qué se trata el texto, cuál es el tema sobre el cual giran las distintas ideas del texto, ¿sí? Eso es lo que yo debo hacer.
En primer lugar. En segundo lugar, localizar y subrayar las ideas principales del texto. Esto también es importante y ustedes ya lo saben. Nada se puede hacer si yo no logro identificar primero la idea central y luego las ideas principales del texto, ¿sí? En tercer lugar, voy a ir haciendo una lista de a manera de inventario de los distintos conceptos. Ustedes ya saben cuáles son los conceptos. Yo acá suelo hacer lo siguiente. Bueno, voy viendo cuáles son las palabras clave del texto, voy viendo y que están dentro de las ideas principales, ¿sí? Y voy ya pensando de qué manera voy a ir ubicando esos conceptos. Lo que pueden hacer es, dentro de la misma idea principal que ustedes han seleccionado, busquen alguna palabra clave que necesiten como concepto para su mapa conceptual y le hacen un círculo a esa palabra. Luego fíjense si a esa oración de esa idea principal que ustedes han subrayado, la pueden transformar en la estructura, en una parte de la estructura del mapa conceptual. Es decir, si encuentro en una idea principal dos o tres conceptos que ya me permitirían ir dándole forma al mapa conceptual. Bien, esta es la diapositiva número 10. En el paso 4 tenemos que seleccionar el tema tópico del mapa conceptual y escribirlo en el nodo superior. Bueno, esto es un paso que ya lo hacemos una vez que nosotros ya hemos identificado la idea central, las ideas principales y hemos realizado ese inventario de posibles conceptos que podemos tener en cuenta para la realización del mapa. Una vez que yo tenga todo eso en un borrador, en un bosquejo, ya voy armando mi mapa conceptual y voy centrando la idea central, valga la redundancia, o el tema del texto en el centro del mapa conceptual. Sería del cual se van a ir disparando, se van a ir abriendo las distintas palabras enlace hacia los diferentes nodos o hacia los siguientes nodos de conceptos. En el paso 5 tenemos que escribir los conceptos en los nodos supraordinados. Esto significa en los nodos jerarquizados. Recuerden que nosotros vamos estableciendo una jerarquía de nodos y vamos básicamente comenzando a plantear los conceptos más importantes en la parte superior del cuadro hasta los conceptos menos importantes que van a ir sobre la parte inferior del cuadro. Coordinados y subordinados. Quiere decir que todo debe estar relacionado coherentemente, ¿sí? Y lo que tiene que ver con la subordinación tiene que ver con el orden de jerarquía que le voy dando a los distintos conceptos. Los voy jerarquizando según los niveles de la inclusión, es decir, de la manera en la que yo los voy poniendo en la hoja. Básicamente eso. Espero que se haya entendido. Bien, estamos en la diapositiva número 11. Seguimos con los pasos para elaborar un mapa conceptual. En el punto 6 o el paso 6, nosotros tenemos que escribir las palabras enlace entre los conceptos y representarlas a través de líneas entre los nodos. Es lo que yo les venía mostrando. Pueden ser líneas solamente o pueden ser flechas también. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Primero, identificar el nodo central, de donde va a partir todo el mapa conceptual, los cimientos, la base del mapa conceptual. Luego voy a ir poniendo voy a ir distribuyendo los distintos conceptos que recuerden están ubicados en los nodos, ¿sí? En esas figuras geométricas como recuadros, círculos, cuadrados, rectángulos, etc. Y recién ahí, una vez que yo ya tenga distribuido los distintos conceptos, voy a buscar las palabras enlace que necesito para relacionar los distintos conceptos que yo he ido identificando. Muchas de las palabras enlace salen de las mismas oraciones. Tengan cuidado porque no hay problema en reiterarlas, ¿sí? Si ustedes encuentran una forma más corta de unir, o sea, de crear una palabra enlace, mucho mejor, ¿sí?
pero también pueden usar palabras de la misma oración de la idea principal, por ejemplo. En el punto 7, ya una vez que yo ya haya hecho todo esto, es decir, ya haya realizado el gráfico, lo voy a revisar para ver si está coherente, si se logran identificar las distintas relaciones que haya entre los distintos conceptos. La revisión del mapa conceptual es importante porque tengo que ver que haya quedado todo coherente, ¿sí? Es decir, que me haya dejado prácticamente la proposición armada a mí para luego poder verlo y poder entenderlo. Bien, en la diapositiva número 12 estamos ya. El punto 8 dice que se contrasta de nuevo el mapa con la estructura del texto. Y esto es básicamente una revisión, una comparación entre lo que yo he realizado, es decir, entre el mapa conceptual y el texto, para ver que no se me haya escapado nada, que quede comprensible, que el mapa conceptual básicamente respete las ideas sustanciales del texto, es decir, lo importante, lo que yo tengo que saber de ese texto. Y en el punto 9, escribir el título del mapa conceptual y, si es necesario, una breve explicación del mismo. Esto no es no se pide demasiado, pero por ahí es importante ponerle un título al mapa conceptual como para ubicarlo, como para tener una idea más general de todo lo que yo estoy desarrollando con ese gráfico. Después lo de la explicación yo creo que ya es ya algo secundario, pero con que le pongamos el título es suficiente. Recuerden que el título siempre es un adelanto de lo que yo voy a leer, el título es, esas frases que engloban la idea general o central del texto. Estamos ya en la diapositiva número 13, la última, con un nuevo ejemplo de lo que es un mapa conceptual. Y aquí ustedes pueden observar todo lo que hemos visto en la clase. Los conceptos, las palabras enlace, las proposiciones que se van armando a partir de la vinculación de los distintos conceptos que se relacionan con las palabras enlace, la jerarquización de esos conceptos, en fin, todo lo que tiene que ver con lo que es un mapa conceptual. Y fíjense que este es también un mapa conceptual del concepto mapa conceptual. Lo que sí me olvidé de decirles es que algunas características que tiene que tener el mapa conceptual. Y yo me había olvidado de comentarles en diapositivas anteriores que la simplicidad es una de las características más importantes del mapa conceptual porque es la que refleja la información, es decir, que me permite a mí, a partir del mapa conceptual, reflejar la información más importante de forma breve y concisa. Esa es la función del mapa conceptual. Básicamente, que me permita visualizar toda esa información importante y relevante que yo logro extraer del texto que acabo de leer, que estoy por estudiar y demás. Y otra cuestión que me olvidé de decirles es que cuando hablaba de las palabras enlace, me olvidé de decirles que hay enlaces cruzados. Esos enlaces cruzados son, por ejemplo, lo que ustedes están viendo en la parte baja de este ejemplo del mapa conceptual. Por ejemplo, fíjense en dónde están los conceptos en verde relacionados entre sí o los conceptos en amarillo relacionados entre sí. Fíjense que acá este mapa conceptual abre tres caminos distintos, pero esos caminos pueden relacionarse entre sí también. Es decir, los conceptos de un camino pueden relacionarse con los conceptos de otro camino, del mismo mapa conceptual. Eso lo deben tener en cuenta porque es importante que lo sepan porque sí se puede hacer. Con respecto a, esto se llama también enlaces cruzados, lo cual es absolutamente válido para la realización del mapa conceptual. Y además el mapa conceptual debe ser agradable a la vista.
debe ser comprendido todo el contenido planteado sin ningún inconveniente, ¿sí? Debe ser de fácil lectura en el sentido de que yo cuando lo vea entienda y comprenda qué es lo que me está queriendo explicar con este mapa conceptual, cuáles son cuál es la información importante de esto, cuáles son las ideas más importantes de ese texto que está graficado o que está plasmado gráficamente en un mapa conceptual, ¿sí? Debe haber una forma armoniosa, debe adquirir una forma armoniosa. Eso ya tienen que tener cuidado ustedes con el espacio que van a necesitar para la elaboración del mapa conceptual. Por eso siempre se recomienda que utilicen o que hagan un bosquejo primero o un borrador y luego pasarlo a la hoja. Esto sobre todo cuando tengan que hacer el TP o cuando tengan que hacer el parcial, ¿sí? Entonces, básicamente esas son las cuestiones que me había olvidado de comentarles sobre el mapa conceptual. Y otra cosa es que si ustedes pueden observar del lado izquierdo del mapa conceptual, dice que el mapa conceptual es desarrollado por Joseph Novak, basándose en la teoría del aprendizaje significativo propuesta por David Ausubel. Y acá está un poco la historia del mapa conceptual. Novak es el creador del mapa conceptual. Él era un profesor de la Universidad de Cornell de Estados Unidos y lo crea, fíjense que en 1960, en una investigación que él estaba haciendo sobre cómo aprendían los niños. Eh, y él toma o busca la forma de relacionar distintas formas de estudio de los niños. Entonces, a partir de eso, él decide, él va creando esto y surge este gráfico, esta figura visual que le ha permitido a él ir estableciendo distintas relaciones. Entonces, ahí es donde surge el mapa conceptual. Él lo empieza a aplicar en la Universidad de Cornell en Nueva York y a los pocos años, ya como les digo, en 1978, se había comenzado a usar mucho como herramienta de aprendizaje en las distintas universidades. Y quién es David Ausubel, es un pedagogo muy importante a nivel mundial, es el creador de la teoría del aprendizaje significativo. ¿Qué decía esta teoría? Es que cuando nosotros aprendemos o en nuestro proceso de aprendizaje entran en juego los conocimientos nuevos, toda esa información novedosa que yo voy adquiriendo cuando lo escucho al profesor, cuando leo un texto, cuando estudio, con los conocimientos previos, ¿sí? Es decir, todo ese bagaje de conocimientos que yo traigo ya de la escuela, de la primaria, no solo el conocimiento de saber leer, no solo el conocimiento de saber identificar el lenguaje, las palabras, sino el conocimiento del mundo y del universo en el cual yo vivo, ¿sí? Básicamente es así de resumido, es la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel. Eso también me había olvidado de explicarles al principio de la clase, cuando les daba la definición de mapa conceptual. Bien, espero que se haya entendido. Cualquier duda, no dejen de consultarme y que tengan una buena semana, chicos.